Oh, Con el ISEN. Andrés. ISEN, ¿qué es una tendinitis? A ver, una tendinitis es una lesión que se ocurre a nivel del recorrido tendinoso, ¿no? Que puede ser ya sea en la mioentesis o en la osteoentesis. Y la mioentesis es la unión entre el músculo y el tendón, y la osteoentesis es la unión entre el tendón y el hueso. En cualquiera de estos lugares donde se produce una lesión que puede ser primaria o puede ser una lesión repetitiva, aunque una tendinitis per se hablaría de una inflamación, más no de una lesión de todo lo que es el tejido, es decir, no estaría roto, sino más bien sería solo una inflamación. Cuando ya se rompe, cuando ya hay un tejido que ha sido cicatrizado y se vuelve a inflamar, ahí estaríamos hablando de otro tipo de lesiones, como la tendinosis, por ejemplo, que es en una etapa mucho más avanzada que la tendinitis. ¿Cuándo se da una tendinosis? Una tendinosis. Una tendinosis se va a dar, a ver, primero cuando ya se cronifica una tendinitis, ¿ya? Cuando se cronifica o cuando ya se rompen las fibras de ya per se. Algunos autores dicen que ya rompiéndose el 5% o el 10% de las fibras musculares, ya estaríamos hablando de una tendinosis. En otras palabras, la tendinosis se trataría como una terapia crónica, ¿sí? Que se prolonga mucho más en el tiempo, que ya no es solo una mera inflamación, sino ya hay una lesión per se del tendón. Y cuando hay una lesión per se del tendón, entonces lo que tiene que hacer es pasar los tiempos de regeneración. Hay algunos autores que han sacado muy buenos libros, los cuales manifiestan que una regeneración completa del tendón debería suceder entre la tercera semana y la sexta semana. Entonces, si calculamos, sería más o menos entre casi un mes y un mes y medio desde haber iniciado la ruptura. Pero ahora, el tema de la tendinosis es que se prolonga mucho más en el tiempo. Y esto se sucede por lo general en los deportistas, ya que primero la tendinitis muchas veces es asintomática. Entonces, es decir, está inflamado pero no se siente la inflamación y no hay dolor, no hay el incremento de la sustancia Fe. Pero la tendinosis, en cambio, ya hay presencia de la sustancia P, es decir, ya hay dolor, ya hay el acompañamiento del dolor. En este caso, cuando ya hay el acompañamiento del dolor, es cuando recién el paciente comienza a acudir a los centros a darse cuenta. Pero esto ya ha pasado, puede haber pasado un mes como mínimo, o 6 meses como máximo. Entonces, imagínate, todo ese tiempo le he ido llevando a tener un tejido cicatrizal y todo eso, y entonces la recuperación se va a prolongar más, ¿no? Ajá. Dicen, ¿qué ejercicio recomienda para una tendinitis? A ver, para una tendinitis, los ejercicios, bueno, son todos dependiendo, ¿no? En dónde tú quieres tratar. Las tendinitis más comunes se producen a nivel del supraespinoso, impidiendo el movimiento normal del hombro. Otra tendinitis bastante común es la del bíceps también, que no permite realmente el buen desempeño de la flexoextensión del brazo. Otro a nivel del cuádriceps, realmente la tendinitis del tendón rotuliano y del tendón cuadricipital es bastante frecuente, sobre todo en aquellos deportistas que utilizan los pies, ¿no es cierto? Como por ejemplo eh, los basquetbolistas, voleibolistas, futbolistas, escaladores, bailarines, danzantes, todo este tipo de personas, o inclusive
las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio o actividad física, como por ejemplo las personas que recién se integran o recién quieren tomar o recuperarse, van a un gimnasio, hacen un mes de gimnasio y a las 3 semanas ya comienzan a sentir unas ligeras molestias a nivel del tendón rotuliano, y después aguantan unas 2-3 semanas hasta que ya no soportan porque les duele mucho y porque sienten que está inflamado a nivel del tendón. Entonces ahí lo primero que se debe hacer, te voy a hablar sobre la tendinitis del tendón rotuliano. Lo primero que debemos hacer cuando aparece la tendinitis es descansar. Eso primero, ¿sí? Después podemos hacer algunos ejercicios que no impliquen, ¿sí?, demasiadas cargas mecánicas, demasiada fuerza, o que el cuádriceps esté muy comprometido. Entonces ahí podríamos hacer lo que son sentadillas, o como son ejercicios, por ejemplo, en piso ascendente, como son rampas, ¿sí?, o steps, ¿ya? O inclusive sentadillas en piso inclinado hacia abajo. Yo sé que va a ser un poco molestoso, doloroso a los primeros días, sí, claro, por supuesto. Tenemos que realizar eso, tenemos que generar esa pequeña molestia para que se suceda la inflamación y se llegue a completar la fase inflamatoria para que se pueda recuperar. Entonces los ejercicios que debemos hacer en este caso, como yo te digo, nuevamente las sentadillas con piso inclinado, levantamiento en punta de pies, ¿sí?, sostenido durante 5 a 7 segundos, ¿ya? Y también podemos trabajar con bandas de resistencia, ¿ya?, con bandas de resistencia durante 7 segundos para hacer un poco de isometría o de fortalecimiento también isotónico. Eso sobre todo.